Señores, ¿por qué es que hay una campaña internacional para desacreditar todo lo que es el ideario de Duarte? Eso tiene su origen en Francia, porque los franceses siempre quisieron apoderarse de la parte este de la isla de Santo Domingo, y a pesar de que se dio el Tratado de Basilea entre España y Francia, en que le cedía toda la parte a los franceses, para así cederle toda la isla, ese tratado no se aplicó porque Francia y España se convirtieron en aliados contra Inglaterra. Otra cosa fue, en ese mismo orden, que Francia no quería que el desorden, la destrucción y las matanzas que estaban ocurriendo en su colonia del oeste, que después se llamó Haití, cuando le dieron la independencia a los haitianos y surgió como República de Haití, no quería que viniera todo ese desastre a caer aquí en la parte este, porque ya eso estaba para ellos como de acuerdo al Tratado de Basilea. Por eso, a partir de 1795, cuando se da ese tratado, los españoles siguen gobernando porque los franceses no quisieron, por las razones que ya digo, venir a ocupar esta parte del este, lo que se la llamaría luego República Dominicana. ¿Y quiénes son los que envían esos informes contrarios a la independencia y a la identidad dominicana? Pues los agentes franceses encargados de eso. Los comisionados como Hardy, Roume, Levasseur, Eustache y Giraud de Saint-Denis, que le dicen Moreau de Saint-Denis, Hardy, Clairvaux, todos los informes que esa gente mandaban a Francia eran contrarios al ideario de independencia dominicano preconizado por Juan Pablo Duarte. Recuérdense también que los franceses fueron derrotados por dominicanos en Palo Hincado en noviembre de 1808, y que aquí surgió un partido pro Francia a pesar de eso, porque Francia estuvo de 1804 a 1809 dominando la parte este, o sea, lo que se llama hoy República Dominicana. Pero los dominicanos preferían volverse a España, y por eso derrotaron a los franceses en Palo Hincado en 1808. Y volvieron a ser españoles, con el nombre de la España boba, porque España no estaba en capacidad ni para atenderse a sí misma, porque estaba ocupada por fuerzas francesas. Entonces, ¿cómo se explica que aquí universidades, especialmente la Autónoma de Santo Domingo, se convirtiera en la fuente de antidominicanidad histórica más grande del país? Sencillo. A raíz de la caída de la dictadura de Trujillo, muchos dominicanos se fueron a estudiar a la Unión Soviética, y a raíz de terminar la guerra civil de 1965, muchos más se fueron. Entonces, ¿qué es lo que se predica en Francia? Todo lo contrario a el ideario de independencia de Juan Pablo Duarte. Y usted dirá, pero no fue para Francia que se fueron. Sí, todo lo que se enseña de historia del Caribe en Europa es la versión francesa, y así ocurre lo que se enseña en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Y la versión francesa es contraria al ideario de Juan Pablo Duarte. Cuando vinieron graduados de Europa Oriental, especialmente a raíz de la Revolución de Abril, de la Guerra Civil de Abril de 1965, vinieron graduados varias personas, especialmente Roberto Casada, Emilio Cordero Michel. Ese último, Emilio Cordero Michel, todo lo que escribía relativo a este tema era contrario a los dominicanos y alabando a los haitianos. Cordero Michel tiene la cachaza de que en obra de él, relativa a ese tema de las invasiones haitianas, él no menciona las matanzas de 1805 que hicieron los haitianos aquí, en Moca, en La Vega, en Santiago, y de que quemaron todos los pueblos del Cibao.
matanzas de cientos de personas, inclusive quema de iglesias con personas adentro. Emilio Cordero Michel y otros teóricos más que vinieron con esa versión, con ese brainwash, con el cerebro lavado, vinieron de Europa, enseñaron todo eso aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hay toda una generación de dominicanos profesionales que cuando tú les hablas de Juan Pablo Duarte, ¿cómo no hablarle de nada? Y tú lo oyes defendiendo a Toussaint Louverture, de Salín y a un montón de llamados héroes haitianos que realmente fueron unos racistas de primera, aunque tienen su mérito en parte para ese país, pero que esa gente, quienes los hacen a ellos, son los españoles, porque ellos fueron parte de las fuerzas auxiliares españolas que estaban interviniendo en la colonia de Saint-Domingue, porque querían quitarle Francia, Inglaterra y España le querían quitar la colonia a Francia, y por eso ahí es que sueltan a los esclavos y los involucran en la guerra de independencia, de la guerra contra la esclavitud, que no fue una guerra que empezó por independencia ni comenzó tampoco, mucho menos contra la esclavitud. Lo que había en la colonia francesa de aquel lado del oeste era una proyección de lo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. Estos temas vamos a seguirlos ampliando, porque usted tiene que estar claro en esto y no dejarse engañar de esas versiones que lo que hacen es perjudicar el ideario dominicanista. Y por eso usted ve que muchos dominicanos que estudiaron por allá hoy vienen aquí, que ayer eran gusanos de la Unión Soviética y hoy son gusanos mantenidos por la embajada norteamericana.